En 1 litro de agua hay que echarle 2 gotitas de lejía, mezclar bien y esperar para otras, ¿no? Y cuando hay del COVID-19 en un hogar, ¿qué acciones deben de tomar ellos? A ver, ¿cómo les voy a limpiar regularmente y con frecuencia las superficies donde, en todo el área de atención del familiar con síntomas, ¿no? Puede ser en sus muebles del dormitorio, ¿no? Que se limpie y desinfecten los baños diariamente. El uso de detergente doméstico para limpiar primero y después el enjuague, ¿no? Y después de todo ello, recién se puede utilizar el desinfectante, ¿no? El que puede ser hipoclorito de sodio, ¿no? O alcohol, ¿no? Es muy imprescindible en esos casos de una persona que ya tiene COVID, el que los componentes de la familia tengan que utilizar sí o sí dentro de la vivienda la mascarilla desechable, las gafas, el delantal, ¿no? Resistente a fluidos y guantes desechables, ¿sí? Los EPPs, ¿no? Mientras limpia, y estos insumos recuerden que es personal, no puede estar utilizando una y otra persona, ¿no? Y es por el momento también, ¿no? Son desechables. Luego, después de hacer toda esta limpieza, estar en contacto con una persona con COVID, se tiene que lavar la mano y desinfectarse con alcohol o jabón, ¿no? Después de quitarse los EPPs, ¿no? Entonces, como les decía, los inodoros también, cuando sea posible, deben enjuagarse, ¿no? Todo minuciosamente y evitar que haya salpicaduras con gotas, ¿no? Y en cuanto a lo que son nuestros, el papel higiénico y otros desechables, tiene que haber una bolsita, ¿no? En nuestro bañito, y una vez que esté casi lleno, no tan lleno, esto se amarra bien y se rocea con desinfectante, ¿no? En cuanto a las recomendaciones que nos da la Organización Panamericana de Salud, con respecto a las instituciones responsables, ¿no? Que debemos trabajar el tema de saneamiento, en el cual están ustedes como gobierno local, está el sector salud, educación, ¿no? Y otras instituciones en el distrito, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, ¿para qué? Para tener un mayor impacto, ¿no? Para realizar acciones con mayores resultados, ¿no? Entonces, las recomendaciones que nos dan es a los 3 niveles, ¿no? En el trabajo con el agua, con el desagüe y el tema de residuos sólidos, ¿no? En cuanto a lo que es el sistema de abastecimiento de agua, ¿qué nos indica, no? Nos dicen, para asegurar la inocuidad microbiana del agua de consumo es preciso, dice, evaluar el conjunto de sistema y componentes, ¿no? Es imprescindible evaluar en qué condiciones se encuentra el sistema de agua y si tiene posibles peligros, ¿no? Entonces, hay que hacer ese tipo de evaluación. Luego, determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar los peligros y realizar un monitoreo operativo eficaz, ¿no? Sería importante realizar los planes de gestión, ¿no? Exclusivamente al tema de los sistemas de agua, ¿no? Para ver en qué situación se encuentra esto, ¿no? También mediante estudios se sabe que no se han detectado dentro de lo que son sistemas de agua la presencia del virus, ¿no? Dice que no hay casos o evidencias que se han dado en sistemas de agua o se pueda contaminar por ahí, ¿no? Pero de todas maneras no hay que bajar la guardia y hay que continuar con los trabajos, ¿no? De vigilancia. Entonces, las medidas para mejorar la seguridad del agua, ¿cuáles nos indican, no? La protección del agua desde la fuente, o sea, desde el manante o desde la captación, ¿no? El tratamiento del agua en el punto de distribución, recolección y consumo, dice que es esencial, ¿no? Entonces, para un trabajo adecuado y para garantizar la calidad del agua, lo primordial es la desinfección, ¿no? Generalmente, ¿qué estamos ahorita haciendo? Estamos facilitando a los gobiernos locales de cloro. Pero ¿de qué nos sirve que ellos estén clorando si no han hecho su desinfección? Por experiencias propias, yo les comento que si nosotros hacemos cada 3 o cada 4 meses la desinfección, vamos a garantizar la calidad del agua, ¿no? Se va a garantizar que esté en ese rango de 0.5 a 1 miligramos por litro.
Asimismo, se debe fortalecer las acciones de vigilancia en el sistema, ¿no? Incluyendo la inspección sanitaria. Como les mencionaba, ¿no? Tal vez el sector salud ahorita no esté acompañándonos a un 100%, ¿no? Pero nosotros como responsables de ATM debemos hacer este trabajo en coordinación con los directivos de la JAS. Tenemos que verificar en qué condiciones se encuentra el sistema de agua. Asimismo, implementar y evaluar el riesgo de los sistemas de planes de seguridad para el tema del agua, ¿no? En el hogar hay que promover que las familias traten y almacenen el agua en recipientes limpios y cubriéndose ellos, ¿no? Para que no se contamine. Ahora, como de ya les mencioné, si por obvio no tienen agua, pueden hacer hervir el agua, utilizar el hipoclorito de sodio, ¿no? A 1 litro, 2 gotitas de agua. Asegurar, dice, prioritariamente el suministro de agua con cloro a los establecimientos de salud, ¿no? Seguramente el día de mañana la ingeniera Clorina también va a dar mayor alcance de ello, pero sí, como responsables de ETM, vuestra función también es que el agua en el establecimiento de salud, en la capital de distrito y en nuestras comunidades, sí tengan el cloro óptimo para consumo humano, que es de 0.5 a 1 miligramos por litro. Y las empresas de agua, dice, por ejemplo, las EPS, deben garantizar también el suministro, ¿no? ¿Para qué? Para que haya las 24 horas al día, ¿no? Si por obvio no hay, pues hay que tratar de que haya el mayor número de horas al día en el distrito, en las comunidades, porque es imprescindible para el tema de la higiene personal, la higiene del hogar, ¿no? El agua sí o sí, tenemos que garantizar que sí o sí, la mayor cantidad de tiempo, haya el agua, tanto en las JAS y en las capitales de distrito. Ahora, a nivel de lo que son aguas residuales, ¿no? Bueno, no hay estudios así exactos, sí hubo unos comentarios hace poco, ¿no? De algunos países que están haciendo investigación en el tema de la presencia del virus en los sistemas de alcantarillado. Todavía no conocemos a ciencia cierta, y también esta información quien les va a dar un poquito más ampliado va a ser el día jueves, que lo va a dar la OTAS y las UNAS, ¿no? En el tema del alcantarillado, porque ellos trabajan con las EPS, ¿no? Finalmente ellos tienen mayor experiencia en este tema y están haciendo un trabajo más coordinado, ¿no? Con las instancias desde Lima, ¿no? Entonces, como les mencionaba, todavía no hay estas evidencias hasta la fecha de que sí hay dudas, todo está en investigación ahorita, ¿no? Algo confirmado todavía no, ¿no? Entonces, como parte de esta política integral de salud pública, las aguas residuales transportadas en sistemas de alcantarillado deberían tratarse idealmente con un manejo óptimo de diseño y gestión centralizada en tratamiento de aguas residuales, ¿no? Los estanques de estabilización de desechos, los estanques de oxidación o lagunas de oxidación, generalmente se consideran, ¿no?, en una práctica simple de tratamiento de agua residual, pero sí, ¿no?, que te garantizan, si están adecuadamente operados y mantenidos estas lagunas, si estanques de oxidación, sí te garantizan, ¿no?, el tratamiento del agua residual, ¿no? Pero en muchos casos sabemos bien en nuestros municipios, que son los que administran, no le dan un adecuado operación y mantenimiento, ¿no? Muchos de ellos han colapsado, ¿no? Ahorita no sé en qué situación también se encontrará. Pero como ven ustedes, también está preocupante el tema, ¿no? De verificar en qué situación se encuentra, ¿no? Todavía no decimos que sí hay o no hay, están estudios. De todas maneras, hay que también preocuparnos por el tema de las aguas residuales, ¿no? Y asimismo, como de antes les indicaba, que los trabajadores deben utilizar los EPPs, sí o sí, ¿no? Ya más adelante van a conocer más a detalle qué EPPs, ¿no?, deben utilizar. Y finalmente, el tema del manejo de residuos sólidos, ¿no? Hemos visto que desde un inicio que empezó esta la cuarentena, los que siguen trabajando, los gobiernos locales, son ustedes como responsables de ATM, y también en algunos casos el tema de las oficinas de medio ambiente, ¿no? Y en algunos casos sabemos que el ATM también es quien ve el tema de residuos sólidos, ¿no? Entonces, desde un inicio sabemos que ustedes continúan trabajando en el tema, por lo que es muy imprescindible el uso de las EPPs apropiadas, ¿no? Que tengan su protección externa, sus guantes desechables, botas, gafas protectoras, ¿no?, máscaras, etcétera, ¿no? Se recomienda realizar frecuentemente la higiene de manos, es lo que no me voy a cansar, ¿no? Sí o sí la higiene de manos continuamente, evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Antes y después de utilizar el equipo de protección personal.
asegurar la recolección separada de los residuos sólidos comunes generados en los establecimientos de salud y de los residuos biológicos infecciosos, ¿no? Estos residuos son muy diferentes a los que tenemos, a los residuos domésticos, ¿no? Entonces, se tiene que también tener mucho cuidado en cuanto a estos residuos, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica, no? Debemos asegurar la disposición final segura de estos residuos biológicos infecciosos. En el caso de contar con relleno sanitario, deberán colocarse en las celdas de seguridad para este tipo de residuos, ¿no? Para los municipios que solo tengan botaderos de basura, se deberá seleccionar un área, abrirles una fosa y cercarla, dejando una puerta de acceso para que se depositen los residuos biológicos infecciosos, ¿no? Y estas no deben quemar, solo cubrirlas con tierra, ¿no? Asegurar el monitoreo de este proceso. Y esto también en coordinación con salud, lo vamos a ver más adelante. Bueno, para estas ponencias he sacado bibliografía, ¿no? En el tema del sector de agua, saneamiento y la higiene y su respuesta frente al COVID-19, ¿no? Iniciativas en América Latina y el Caribe, versión actualizada, y citas, ¿no? De la OPS. Se las voy a facilitar, vamos a facilitar todo este material que estamos exponiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los participantes, les doy la bienvenida. La Dirección de Vivienda, junto con los otros organismos, estamos coordinando y estamos haciendo todo lo posible para llegar a ustedes a través de estas plataformas virtuales, de manera de que podamos hacerles llegar la información que necesitan en estos momentos, ¿no? Que se viene presentando esta emergencia. Como ya les había mencionado antes, mi nombre es Sara Paola Enríquez Mamani, soy abogada, asesora legal de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Hoy día yo les voy a presentar una exposición respecto de los instrumentos normativos y su aplicación en el estado de emergencia por COVID-19. ¿Ya? Vamos a partir por el tema de qué es una norma legal. Todos saben que son normas. Las normas son aquellas estipulaciones que se deben cumplir en general. Pueden haber normas sociales, que son normas que que nos impone la sociedad, podemos cumplirlas o no necesariamente. El saludo, por ejemplo. Pero tenemos las normas legales, que son normas que están escritas en un documento y que han sido emitidas por un órgano competente del Estado. Entre diferentes tipos de normas tenemos a la Constitución, tenemos las leyes orgánicas, los decretos supremos, las resoluciones supremas, las ordenanzas municipales, las resoluciones directorales. Ahora bien, vamos a ver ya que sabemos que tenemos normas que rigen nuestra vida diaria, que rigen nuestras actividades en sí dentro de nuestra labor en las municipalidades. ¿Cuál es la estructura normativa en el Perú? ¿Cómo es que una norma se supedita a otra? Por excelencia, la estructura normativa tiene por encima a la Constitución, que viene a ser la ley de leyes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier artículo de la Constitución siempre va a estar por encima de cualquier otro instrumento legal. Por ejemplo, en la Constitución del 93 tenemos el artículo 195, que habla de que los gobiernos locales son competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad, desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de educación, salud, vivienda y saneamiento y medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales. Entonces estoy encontrando acá una norma, un artículo de la Constitución. Quiere decir que esta norma está en el nivel superior. Y las municipalidades, porque la Constitución lo establece, son responsables del servicio de saneamiento. En segundo lugar, ¿qué tengo? Tengo a las leyes. Y dentro de las leyes tengo a dos tipos de leyes. Tengo las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Les hablo de las leyes orgánicas porque ustedes muy bien saben que las municipalidades se rigen a través de una ley orgánica, la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, esta ley orgánica está, digamos que un
un escaloncito o medio escalón más arriba que cualquier otra ley ordinaria que vaya a surgir. Ahora, tenemos también leyes orgánicas, la ley orgánica del ministerio que aprueba el funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Ahora, en segundo lugar de las leyes, en tercer peldaño, digamos, más abajo de la Constitución y de la ley, tenemos a los decretos de urgencia. Seguramente en estos días ustedes han escuchado mucho de decretos de urgencia, que se ha aprobado el decreto de urgencia 047, se ha aprobado el decreto de urgencia 036. Estos decretos de urgencia son normas que se emiten con una condición especial. Lo voy a dejar un momento aquí porque más adelante vamos a desarrollar extensamente lo que es los decretos de urgencia. Luego de los decretos de urgencia tenemos en el cuarto peldaño a los decretos legislativos, que eso no son otra cosa que normas emitidas con una autorización del Congreso para regular materia económica y financiera. En el siguiente peldaño tenemos a los reglamentos o decretos supremos, tenemos luego a las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y por último a las resoluciones directorales. Aquí, antes de pasar, quiero un poquito que se pongan también a pensar de que en estos días se han emitido una serie de resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, que permiten en determinada línea, digamos así, del Estado, normar, estipular condiciones que puedan permitir un desarrollo funcional. Por ejemplo, se están emitiendo resoluciones ministeriales a través del MINSA, donde se están estableciendo los protocolos que se deben de cumplir para, por ejemplo, la atención de personas que tengan problemas de salud con COVID. También se está emitiendo las resoluciones, se ha emitido, por ejemplo, la resolución ministerial 239, que establece, ¿no? Cuál es el plan, el protocolo que se debe de seguir para reactivar las labores en las instituciones, ya sean instituciones públicas o privadas, ¿no? Entonces, estos son instrumentos normativos que nos van a permitir dirigir funcionalmente un área del Estado, ¿no? Es por eso que el Ministerio de Salud emite resoluciones ministeriales en salud. El Ministerio de Trabajo emite resoluciones ministeriales en temas laborales. Y así, así por el ejemplo, ¿no? Ahora bien, al lado, en mi pantalla pueden ver, les he puesto unos cuadros verdes para que ustedes puedan más o menos... Doctora Paola. Dígame. Disculpe, doctorita, no se está pasando sus diapositivas. ¿Podría compartirlo nuevamente, por favor? A ver, voy a compartirlo. ¿Está ahí? Ya, gracias, doctora, ahora sí. Ya, bueno, como les hablaba, ¿no? Aquí, de lo que les he hablado en un inicio ha sido de la estructura normativa, lo que pueden ver en los cuadros que les he puesto, en los cuadros transparentes. Y justo ahora les quería hablar de los cuadritos verdes que les he puesto, bueno, para mí es el lado derecho, ¿no? En el lado derecho, para que más o menos ustedes puedan observar dentro de las municipalidades los instrumentos normativos que se emiten, cómo se equiparan a lo que son las normativas en general. Tenemos, por ejemplo, que ustedes en las municipalidades emiten la ordenanza municipal. Y como saben, las ATM se han creado por medio de una ordenanza municipal en cada distrito, en cada provincia. Entonces, una ordenanza municipal tiene el nivel jerárquico de una ley. Asimismo, también el acuerdo de consejo municipal se equipara a una ley. Sin embargo, el acuerdo de consejo municipal tiene una pequeña supeditación a la ordenanza municipal. Luego tenemos los decretos de alcaldía. Los decretos de alcaldía se encuentran en el nivel que se encuentran los decretos de urgencia y los decretos legislativos. Así también tenemos las resoluciones de alcaldía, que también se encontrarían al nivel que se encuentran las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales. Entonces, también en las municipalidades tenemos una estructura normativa que rige también
la vida de la municipalidad, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, como ya hemos visto, tenemos diferentes instrumentos normativos. Pero ahora, en la coyuntura que estamos viviendo en este momento, por este estado de emergencia, por la situación que se tiene, por esta pandemia mundial, es que también el Estado prevé cuál va a ser la forma en que se va a establecer normas que sean acatadas y que puedan ser, pues, dadas inmediatamente, porque como ustedes seguro saben, para dar una ley, para dar una ley orgánica, existe todo un proceso que hay que seguir. Para dar una ley hay que primero presentar una iniciativa legislativa, hay que pasar por la votación de la aprobación de esta ley o no, posterior, y para eso tiene que haber la sesión de pleno del Congreso, luego tiene que darse la aprobación de esta ley y posteriormente su promulgación. Esta dación de normas de la forma común generalmente demora. Ustedes habrán escuchado muchas veces cómo es que se emitió tal ley, pero se debatió durante cuántos días, se dio la votación en tantos días. Entonces, eso se da en una situación normal. Pero en una situación de emergencia como la que estamos viviendo en este momento, ¿cómo el Estado puede normar situaciones por la necesidad de manera urgente y rápida? Aquí aparece nuestro salvador, o aparecen estos instrumentos normativos, estas normas que son los decretos de urgencia. ¿Y qué es un decreto de urgencia? Un decreto de urgencia es una norma jurídica que tiene fuerza de ley. La dicta el presidente de la República y lo aprueba el Consejo de Ministros. Su aprobación no requiere la intervención del Congreso de la República. Aquí es importante que nosotros entendamos que estos decretos de urgencia no se dan pues en cualquier situación, se dan en una situación y coyuntura especial. Por ejemplo, el estado de emergencia. Como sabemos, hasta ahorita el gobierno ha dictado más o menos acerca de 55 decretos de urgencia, si no me equivoco, hasta lo que va en el 2020. Y estos decretos de urgencia, pues efectivamente regulan aspectos que necesitan una pronta atención. Ahora vamos a ver entonces que estos decretos de urgencia, como pueden ver en el triángulo que les he colocado aquí, son normas que tienen rango de ley, o sea, deben ser respetados por todos. Y en una situación de emergencia, estos decretos de urgencia se convierten en una condición necesaria para la vida y el desarrollo institucional de todo el país. Vamos a ver ahora, entonces, cuáles son los decretos de urgencia que se han emitido en el estado de emergencia por COVID-19 en relación a las ATMs. Entre uno de los decretos de urgencia que se ha dado, este es el decreto de urgencia 035-2020, por el cual se establecen medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto con la declaratoria del estado de emergencia nacional, así como para reforzar el sistema de prevención y respuesta sanitaria como consecuencia del COVID-19. En este decreto de urgencia tenemos el artículo 2, y este artículo 2 establece que se debe garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos básicos de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones para la población vulnerable. Así también debe de garantizarse aquellos servicios que se han declarado en el Decreto Supremo 044 del 2020. Este Decreto Supremo establece que debe de mantenerse en actividad y en los servicios esenciales. Y lo que ustedes desarrollan como ATMs es un servicio esencial, ¿no? Que es el servicio de
saneamiento. Luego tenemos el decreto de urgencia 036. Este decreto de urgencia está más enfocado en nuestra labor de saneamiento. Este decreto de urgencia establece medidas para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las consecuencias del COVID-19. ¿Y cuáles son los puntos más neurálgicos de este decreto de urgencia? Tenemos, por ejemplo, en el título 3, medidas para la continuidad de los servicios de saneamiento. Por ejemplo, más o menos ya la bióloga Marilena había hablado un poco de este tema. Se ha establecido que el fraccionamiento de los recibos pendientes de pago de los servicios de saneamiento. Para esto se ha establecido una serie de medidas que permiten fraccionar el pago de los recibos que se tengan pendientes durante el estado de emergencia. También se ha establecido en el artículo 5 disposiciones para asegurar la continuidad de la prestación de servicios de saneamiento. Y en esto quiero un poco que nos pongamos o nos detengamos. ¿Por qué se garantiza? Y mire, esto tiene que ver con muchos aspectos. Tanto en el aspecto de que debe contarse con personal en las municipalidades para que se pueda atender el servicio de saneamiento. Otro aspecto es contar con los insumos para que las municipalidades puedan desarrollar el servicio de saneamiento y que se den las condiciones dentro de cada municipalidad para que puedan tener funcionamiento las ATMs. O sea, son aspectos que, claro, no lo dice acá el decreto de urgencia, pero conlleva que se entiendan de esta manera. Porque claro, ¿cómo el Estado garantiza la continuidad de los servicios de saneamiento? Seguramente ustedes dicen, no, ¿cómo? Se ha escuchado ya de que hay una inestabilidad, de que están cambiando al personal. Cuando se da este decreto de urgencia 036-2020 y dice, se establece medidas para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, no dice exactamente con las palabras que se mantenga el personal, pero quiere decir eso, quiere decir que se deba de mantener al personal que va a prestar este servicio, que va a hacer que la municipalidad cumpla con su rol establecido en su ley orgánica, ¿no? Dando continuidad a los servicios de saneamiento en la municipalidad. También quiere decir que se tenga que contar con los insumos necesarios, ya sea el cloro, ya sea materiales que pueda protegerlos a ustedes también para que puedan desarrollar sus funciones y asegurar que el servicio de saneamiento llegue a la población. Como les digo, no lo dice en cada artículo detalladamente, pero se entiende que este decreto de urgencia 033 es para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento y todo lo que esto conlleva. Tanto es así que se autoriza inclusive de que se pueda financiar los costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con recursos provenientes del Fondo de Inversiones y de las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Se supone que para que pueda haber un servicio fluido de saneamiento debe haber pues un mantenimiento. Entonces, inclusive se autoriza de que se pueda realizar estas actividades para que se pueda atender íntegramente a la población el servicio de saneamiento. Inclusive hay un artículo, ¿no? El artículo 5 de este decreto de urgencia, en el punto 5.4, nos habla de que dispóngase para las contrataciones de bienes y servicios que se realicen, ¿no? Que se pueda tomar el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y esto no es más que la contratación directa, y tanto para bienes y servicios que garanticen el servicio de saneamiento, ¿ve? Acá un poco, inclusive, la norma, ¿no? Este decreto de urgencia, tanto es que tiene que garantizar el servicio de saneamiento, que inclusive ya
en uno de sus artículos establece que las contrataciones para bienes y servicios que permitan la continuidad del servicio de saneamiento sea de forma directa, ¿no? Y como seguramente alguna vez han escuchado, para hacer una contratación, para hacer una compra de un bien o contratar un servicio, se tiene que seguir todo un procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero miren, este decreto de urgencia establece que es una necesidad del saneamiento básico que le permite a la entidad, ya sea el ministerio, ya sean los gobiernos regionales, ya sean los gobiernos locales, atender estas necesidades con una adquisición o la contratación de un servicio de forma directa. ¿Por qué? Por asegurar este servicio que es tan necesario. Entonces, este decreto de urgencia está, pues, previniendo de que la población tenga a la mano este servicio tan esencial. Y como ustedes saben, el agua es inminentemente necesario para cualquier actividad. Y más aún que estamos en una situación de emergencia por una enfermedad que necesita una constante atención del servicio de agua, ¿no? Porque sabemos que una de las mayores prevenciones es el lavado de manos correcto, constante, con agua, ¿no? Bien, ahora bien, el siguiente decreto de urgencia que les quiero comentar es pues el decreto de urgencia 047-2020. Este decreto de urgencia es un decreto de urgencia que básicamente establece una medida extraordinaria para que los gobiernos locales puedan continuar con los servicios que atienden a través de una transferencia presupuestal en determinadas partidas especiales que les hace el Ministerio de Economía y Finanzas, para que puedan atender ciertos aspectos, estableciendo o tomando en consideración de que los gobiernos municipales no van a tener la recaudación que han tenido por estos efectos que causa el estado de emergencia del COVID-19. Entonces el Estado, el gobierno central, a manera de prever de que no se queden sin fondos, es que está transfiriéndole fondos a cada municipalidad. ¿Para qué? Para que puedan para que no tenga tanto impacto el que no reciban estos recursos que tienen las municipalidades como recaudación. Entonces tenemos que se ha emitido el decreto de urgencia 047, que establece, ¿no? Entre sus principales temas, este decreto de urgencia autoriza la transferencia de 311 millones a los gobiernos locales para el financiamiento de gasto operativo. Y en este decreto de urgencia nos establece cuáles serían estos gastos operativos esenciales. Como primer punto nos pone las planillas del personal activo y pensionista. En el segundo punto, el gasto operativo vinculado al saneamiento rural. El gasto operativo destinado a seguridad ciudadana, atención de emergencias, reducción de vulnerabilidad y gestión de recursos de residuos sólidos. Como se puede observar, a excepción de la primera, estas son acciones que se encuentran enmarcadas en la emergencia sanitaria nacional. O sea, estas actividades a partir de la segunda, el gasto operativo vinculado al saneamiento rural, el gasto operativo a seguridad ciudadana, atención de emergencias, reducción de vulnerabilidad y gestión de residuos sólidos, son acciones que han continuado dentro del estado de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han parado. Las personas que laboran en estas áreas han debido de continuar laborando. ¿Por qué? Porque son situaciones o son necesidades que deben ser atendidas continuamente para la población. Este presupuesto, el MEF lo va a transferir
ya está establecido para la segunda, ya debe estar transfiriéndose ya para la segunda semana de mayo. Ahora, dentro de este decreto de urgencia también se han establecido otros puntos, como que se pueda modificar la programación que tenía cada municipalidad a raíz de que se va a insertar este presupuesto. Este punto lo va a desarrollar en una siguiente exposición, todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal, la economista Yorja, en una próxima exposición. Es por eso que yo solamente quiero acá explicarles el tema de que este decreto de urgencia lo que busca en sí es darle un respiro, digamos, a las municipalidades, de manera de que, como ya no van a tener recaudación propia, puedan atender aquellos servicios esenciales, ¿no? Dentro de estos está el tema de saneamiento. Es por eso de que se debe de establecer un presupuesto para que continúe la labor de las ATMs. También dentro de este decreto de urgencia se establece de que puedan hacerse modificaciones en las partidas del CAS. Normalmente, en una situación común y normal, la partida del CAS es inmodificable. Aquí no se puede ni sacar ni poner presupuesto. Cuando me refiero a la normativa de CAS, me refiero a la contratación administrativa de servicios, por si acaso. Entonces, en una situación normal no se puede ni incorporar presupuesto ni extraer presupuesto de estas metas, de estas partidas. Sin embargo, por una situación excepcional, es que se está permitiendo también hacer alguna modificación en estas partidas. Como les hablaba en algún momento, se han emitido resoluciones ministeriales. Una de ellas, por ejemplo, es el protocolo del plan de actividades que debe de estar aprobado antes de que una entidad estatal o empresa inicie sus actividades. Dentro de estas, por ejemplo, se establece que en una institución que tenga más de 30 personas, más de 30 trabajadores, debe de haber por lo menos un personal de salud. O sea, debe haber una enfermera que pueda estar evaluando o prevenir el tema, ¿no? De que se respete, de que se cumpla lo que es los protocolos para evitar los contagios. Entonces, es aquí, en este decreto de urgencia, cuando se establece de que se pueden modificar estas partidas del CAS, es porque quizás se puedan requerir, ¿no? Un personal, por ejemplo, que pueda cumplir esta labor de ver, ¿no? Que se cumplan los protocolos, una enfermera en una institución pública, en ese sentido. Y también considerando de que personal que deban prioritariamente tener las municipalidades es para atender los servicios esenciales, ¿no? Como es el saneamiento. Ahora bien, estos son los decretos de urgencia que principalmente tiene que ver con las ATMs, ¿no? Por la función que directamente se cumple. Ahora tenemos otro decreto de urgencia, esto ya lo habíamos visto, y ahora, bien, un punto que queríamos tocar respecto a la función que ustedes realizan en la municipalidad es protección laboral de los trabajadores de las ATMs en tiempos de COVID-19. Primero voy a partir un poco por la normativa que tenemos, ¿ya? Aparte de los decretos de urgencia, el decreto de urgencia 036-2020, el decreto de urgencia 047-2020, también tenemos el decreto supremo que quiero que todos tomen en cuenta, que seguramente todos lo tienen acá a la mano, o por lo menos se acuerdan de él, es el decreto supremo 044-2020. ¿Y cuál es este decreto supremo que les hago recordar? Es el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver este decreto supremo con la protección laboral de los derechos de los trabajadores de las ATMs?
Miren lo que dice este decreto supremo en su artículo 2. Dice que durante el estado de emergencia nacional se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el presente decreto supremo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ha dado el estado de emergencia, se ha establecido de que sí, se va a suspender actividades comerciales, se va a dar un cese de actividades en general, pero también se establece que se deba garantizar durante este estado de emergencia servicios básicos, como es el agua y saneamiento. Entonces, partiendo de que se debe garantizar el abastecimiento de agua y saneamiento, es que a partir de ahí surge la protección de los trabajadores que desarrollan labores en las ATMs. Se supone que si una municipalidad debe de desarrollar el servicio de agua y saneamiento, prestar el servicio para su población, este servicio debe ser prestado y debe ser brindado por un personal que ya venía laborando cuando se da el estado de emergencia. Entonces, el Estado debe garantizar el abastecimiento de estos servicios. A partir de ahí, surge la protección de sus derechos laborales como trabajadores de las ATMs. Es por eso tan importante que nosotros nos pongamos a revisar cada uno de estos instrumentos normativos. Ahora bien, dentro del artículo 4, también de este Decreto Supremo 044, se ha establecido que se limita, ¿no?, el ejercicio del derecho a la libertad y tránsito de personas. Sin embargo, se establece que únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de los siguientes servicios y bienes esenciales. Y los que establecen, ¿no? Dice ahí el artículo 2, ¿no?, del Decreto Supremo 044. Entonces aquí, o sea, nos permite que, claro, o sea, ¿cómo yo voy a desarrollar, voy a cumplir mis funciones para atender el servicio de saneamiento en la población? Pues me voy a tener que movilizar. Y para eso también la ley establece cuáles son, ¿no?, los procedimientos que yo debo seguir para poder estar atendiendo o cumplir mis funciones como ATM. Como ya les había mencionado, el decreto de urgencia 035 asegura la continuidad de la prestación de los servicios públicos para la población vulnerable, ¿no? Y acá se ha establecido de que se deba garantizar de que la población cuente con el servicio de agua y saneamiento. Ahora, justo les mencionaba en dos diapositivas anteriores el tema de que ustedes pueden, ustedes deben cumplir su función, deben seguir desarrollando sus funciones de atención a la población en el servicio de saneamiento. Para esto, ¿ustedes qué deben de contar? Deben de contar con su pase laboral. Y seguramente ustedes ya saben que existe una plataforma donde ustedes ingresan y pueden solicitar con sus datos personales y los datos de la entidad en la que laboran su pase laboral personal. Y es más, ustedes no solamente pueden movilizarse durante los horarios que ha establecido el gobierno, ¿no? Ustedes también, si están cumpliendo su servicio para prestación de servicio de agua y saneamiento, ustedes inclusive pueden movilizarse las 24 horas del día, porque así lo establece, inclusive el Ministerio del Interior ha sacado una serie de indicaciones donde establece qué servicios pueden movilizarse las 24 horas del día.
Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento de que durante este estado de emergencia, su función como área técnica municipal para la atención de servicios de saneamiento como servicio esencial es fundamental. Su labor no puede cesar, no puede detenerse. Ahora, va a depender mucho de cuál será pues el tipo de contrato o la modalidad laboral que ustedes tengan con la municipalidad. Si seguramente ha sido una convocatoria CAS, si seguramente ustedes han ingresado por un concurso CAS, se mantendrá, se renovará este contrato, porque se supone que para el área técnica municipal existe un presupuesto establecido para que su contrato CAS funcione todo el año, porque el área técnica municipal debe de tener labor desempeñada todo el año. Ahora bien, también existen otros mecanismos que la municipalidad seguramente ha tomado para contratar sus servicios. Cuando les hablaba del decreto de urgencia 036, donde se habla en sí de cuál es de la labor de saneamiento, ¿se acuerdan que les hablaba en el tema de contratación de bienes y servicios por el estado de emergencia? Se podía dar una contratación directa. Hay muchos que seguramente desarrollan sus funciones en las áreas técnicas municipales por un contrato de servicios. Entonces, al darse esta situación, ustedes pueden continuar también y se debe dar la continuidad de su servicio por esta situación de emergencia. Entonces, digamos que acá hay una protección que se tiene por la necesidad que la población tiene de contar con el servicio de agua y saneamiento. Entonces, debe de cumplir esto la municipalidad, garantizar que se cuente con el personal para las áreas para las ATMs, ¿no? De manera de que la población pueda ser atendida en su servicio de agua y saneamiento. Bueno, esta es la exposición que yo les había preparado respecto de normativa, las normas legales que se están viviendo en esta situación de emergencia. Y pues gracias por vuestra atención y estoy atenta quizás a las preguntas que puedan haber surgido respecto de esta exposición. Doctora, tenemos la pregunta número 1. ¿Qué pasa si la municipalidad no está destinando este dinero transferido a lo que indica el decreto? Hay casos que se está viendo bastantes despidos. Ya. Para empezar, en esta situación, lo primero que en sí, como se ha visto en el decreto de urgencia 047, hay una condición que el MEF establece para que se pueda dar este presupuesto, ¿no? Que prevé el que no recaudarán las municipalidades. Y dice exactamente a qué deben ser destinados. Ahora, está en que las áreas técnicas municipales presenten, pues, su plan de trabajo. También en eso hay que ser bastante acuciosos, ¿no? Claro, yo sé que debe de establecerse un presupuesto para mi área que es el ATM, Área Técnica Municipal. Pero yo también tengo que proveerme de todos esos instrumentos que deben asegurar de que se destine presupuesto para mí. No solamente con decirlo, documentadamente con un documento, el responsable de área técnica municipalidad debe de presentarlo ante su superior, en este caso que debe ser el gerente de desarrollo social de su municipalidad, ¿no? Y si no está recibiendo esa mesa de partes, por lo menos debe haber una mesa de partes hasta de alcaldía, presentar documentadamente, indicando de que con el decreto de urgencia 047 se ha establecido de que se ha incorporado presupuesto para la atención de servicios esenciales como es
el agua y saneamiento, es que solicito la incorporación del presupuesto. Y pues con un informe técnico, el responsable del ATM debe también asegurar la continuidad de su personal, porque recordemos que el responsable de área técnica municipal no es un personal que está designado de un momento a otro, no, ese personal inclusive cuenta con una ordenanza municipal, con un acuerdo de consejo municipal de designación. Entonces es una persona una persona que está altamente capacitada y es una persona que debe de hacer cumplir. Y yo siempre les voy a decir esto a todas las personas, siempre les voy a decir documentadamente. No es que yo vaya y yo le diga al alcalde, ha llegado el presupuesto y me tiene usted que dar. No, yo tengo como área técnica que presentar un documento por escrito y ahí yo ya tengo de que yo estoy cumpliendo mi función y tengo con qué respaldar lo que estoy solicitando dentro del parámetro legal. Ya, ante todo, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema que son alcances de la tecnología en el contexto actual y para el fortalecimiento de las capacidades en el sector saneamiento. La charla está dividida en tres partes. En la primera vamos a recalcar en lo que es la importancia de la tecnología en enfrentar lo que es esta pandemia, el COVID-19. En la segunda parte vamos a ver el tema de la tecnología que podemos aplicar o que están aplicando en otros lugares con referencia al sector saneamiento. Y por último, algunas herramientas digitales y recomendaciones que les podemos hacer a los ATMs para que desempeñen mejor sus labores en estas circunstancias. Ya se ha mencionado mucho en las noticias que hay varios países que están desarrollando una mejor labor al enfrentar el coronavirus. Dos de esos países son Corea del Sur y Taiwán. Corea del Sur, que tiene prácticamente unos 51 millones de habitantes, hasta la fecha o hasta ayer solo tenía 11.000 casos confirmados, ¿no? Y solo 263 muertes. Y Taiwán, que tiene alrededor de 24 millones de habitantes, solo ha llegado a 440 casos confirmados y 7 muertes. Y ambos países son vecinos de China, ¿no? Hay muchas explicaciones de a qué se debe esto, ¿no? Desde el punto de vista político, el Estado, la sociedad, todo eso. Y una de las teorías que se tiene es que la lucha contra esta pandemia se basa en tres pilares, ¿no? Uno es el civismo, que es, digamos, la concientización de las personas. Tenemos también la cantidad de pruebas que se realizan, y en este caso Corea del Sur tiene la gran ventaja porque ellos mismos producen sus pruebas, entonces pueden producir la cantidad necesaria para la demanda que tienen en su país y también inclusive para exportar a otros países. Pero el factor quizás revelante es el tema de la tecnología y es el que vamos a tratar en este caso, ¿no? En estos países se está buscando la tecnología. A ver, por favor, silencian su audio para que la comunicación sea un poco fluida. Ya, como estábamos, en este caso la tecnología tiene un objetivo para ayudarnos a combatir la pandemia. El objetivo es informar en cada momento y en cada instante dónde están los ciudadanos, si están en un centro comercial, si están en un mercado, en un medio de transporte, enviar el geoposicionamiento de cada persona a la entidad para que mediante esto se pueda hacer un seguimiento a todas las personas. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento a todas las personas? Lo podemos hacer gracias a nuestros celulares, ¿no? La mayoría de nuestros celulares tiene instalado un GPS y también un Bluetooth que nos permite comunicarnos y enviar una posición. También en estos países lo pueden hacer mediante el reconocimiento facial, ¿no? Tienen gran número de cámaras instaladas de tal forma que les permite determinar qué ciudadanos hacen uso del metro o qué ciudadanos entran a ciertas entidades, gracias al reconocimiento facial que realizan sus cámaras. Y finalmente, esos países han instalado unos códigos, como ustedes ven acá en la imagen, unos códigos QR, que cada persona tiene que escanear con su celular
para informar que esa persona en este caso está entrando al metro, está haciendo uso del metro. Estas tres herramientas tienen un objetivo: informar a la persona, informar en este caso al Estado, dónde están las personas y en qué momento están. Y el Estado, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Va a alertar a los ciudadanos si estos han entrado en contacto o no con una persona infectada. Por ejemplo, tenemos el caso de que una persona puede ir al mercado y se puede encontrar con un amigo. Entonces, como los ciudadanos están usando el aplicativo del Estado, sus teléfonos móviles se comunican entre ellos mediante el Bluetooth. Entonces, y cada ciudadano tiene una pequeña llave, como un DNI electrónico que lo identifica, ¿no? Entonces, estos se comunican y esta llave es transferida del celular emisor al receptor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que se ha encontrado quizá con 5 o 6 personas va a recolectar diferentes llaves de las personas que se ha encontrado. ¿Y esto de qué le sirve? Si de acá 2 días esta persona con la que se ha encontrado resulta COVID positivo, se le va a alertar porque está dentro de sus llaves con las que se ha encontrado y recibe un mensaje de alerta. En este diagrama se esquematiza un poco mejor digamos, el sistema o el flujograma del funcionamiento. Tenemos una persona A que vive en su casa con su cónyuge, con una persona B. Esta persona tiene que ir a trabajar porque recordemos que en estos países no hay un aislamiento estricto, obligatorio, sino más voluntario. Entonces, una persona A va a trabajar, usa el tren, para lo cual escanea el código QR informando, ¿no? Estoy haciendo uso del tren tal día a tal hora. En el tren se encuentra con una persona C y una persona B. Sale del tren, llega a su trabajo y en el trabajo tiene un trabajo en una oficina en los cuales trabaja conjuntamente con una persona E, una F y una G. Entonces, luego de terminar el trabajo, nuevamente regresa a su casa. Pero si se dan cuenta, en todo momento está mandando su posicionamiento. ¿Para qué? Esta persona resulta que en estos días no tenía síntomas. Recién al pasar de los días, al segundo día, ha sido diagnosticado COVID positivo, lo cual quiere decir que ya venía con 3, 4 días antes de estar infectado. Entonces ya contagió a 3, 4 personas, ya contagió a personas durante esos 3, 4 días antes. Entonces, como el Estado tiene la administración con cuántas personas ha entrado en contacto esta persona, automáticamente a todas estas personas se les considera, se les envía una alerta y se les hace la prueba y se les aísla. Entonces, y en estos países se usa la semaforización, ¿no? Todas las personas verdes tienen la libertad de poder desplazarse en los sistemas de tránsito, ya sea el tren o los autobuses, ir a trabajar. Pero las personas en rojo no pueden desplazarse porque tienen que cumplir estrictamente el aislamiento social. Entonces, con esa llave que tiene en su celular esta persona, ya no podría hacer uso del tren porque le saldría una alerta, ya no podría ir al trabajo porque también automáticamente el Estado se daría cuenta mediante el posicionamiento que esta persona no está cumpliendo el aislamiento social. Igual todas estas personas B, C o C y D, que son las que compartieron el mismo medio de transporte, la E, F y G que trabajaron juntos, también pasan a hacer ya al aislamiento social y a que se les haga la prueba. En cambio, esta persona H y I, que no han estado en contacto por la cercanía, solo forman parte de un grupo de riesgo a los cuales se tiene que evaluar. Estas herramientas se han venido utilizando con el objetivo de que, de brindar información a los ciudadanos si han entrado en contacto con alguien infectado, y para eso lo que les mostraban en los celulares es las zonas de mayor riesgo en los cuales se presentan o se ha presentado alguna persona con COVID positivo, con el objetivo de que tenga que evitar desplazarse por todas esas zonas, ¿no? Esta misma idea se está intentando aplicar acá en el Perú, mediante el aplicativo Perú en tus manos, que está promocionando el Estado conjuntamente con una empresa privada. Entonces, en el Perú, con el aplicativo Perú en tus manos, que podemos descargar mediante nuestros celulares, gracias a este aplicativo lo que nosotros tenemos, como ustedes ven en la primera imagen, nos georreferencia dónde estamos ubicados y nos muestra las zonas de alto riesgo, en las cuales, si nos desplazamos por esos lugares, podríamos ser contagiados con el COVID, para que preveamos y no realicemos desplazamiento a esas zonas de alto riesgo. Fuera de eso, nos muestra un triaje en el cual nosotros podemos dar nuestros síntomas con el objetivo de
de que nos hagan un seguimiento y un momento en el cual presentemos los síntomas del COVID se nos pueda alertar, o en el caso se nos envíe, podamos llamar ya sea a Salud o al Ministerio de Salud para que nos hagan el procedimiento correspondiente, ¿no? Finalmente, también nos muestran lo que son los datos de cuántas personas infectadas tenemos, cuántas se han recuperado, cuántas muestras se realizan, todo lo que vemos en la televisión. Este es el aplicativo que está promocionando el Estado, pero lamentablemente no está dando los resultados que se esperan o que se han tenido en otros países. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que para que esta tecnología funcione, todos necesitamos, o siquiera un 70% de la población necesita instalar el aplicativo. Porque no sirve de nada que yo instale el aplicativo si resulta que con la persona que yo me he encontrado no instale el aplicativo, porque mi celular no se va a comunicar con su celular no me va a enviar su llave de que estaba infectado o de que ha dado COVID positivo. Entonces, esa es la principal dificultad que está afrontándose a nivel nacional, es digamos, el poco uso del aplicativo. En Lima se está alrededor de un 30-40% de la población que está usando, y ya posteriormente yo me imagino que van a estar promocionando el aplicativo en los diferentes departamentos, ¿no? Pero el objetivo y la idea es que la mayor cantidad de gente lo utilice de tal forma que se pueda prevenir los casos de contagio, ¿no? Y este aplicativo en ningún momento muestra, en la llave que alerta, en ningún momento muestra quién te ha contagiado, solo te dicen que te has contagiado en tal lugar, ¿no? Entonces lo que se trata también acá es de cuidar la identidad de cada persona. Lo que sí en el Perú está, digamos, tratando de funcionar mejor, dar mejores resultados, es el tema del Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es el manejo de grandes cantidades de datos, ¿no? En este caso han hecho en Lima, bueno, en realidad en todo el Perú se hacen censos cada cierto tiempo. En los censos lo que se recopila la información es cuántas personas viven en una vivienda, si esa vivienda tiene agua, si hay personas mayores en esa vivienda. Toda esa información ya se tiene del último censo que se ha realizado. Entonces, lo que han hecho gracias al Big Data es administrar toda esa información para los distritos de Lima. Y, por ejemplo, acá tienen en la primera gráfica la representación de la densidad poblacional, ¿no? En qué zonas hay mayor población de los distintos distritos de Lima, ¿no? Acá en el segundo gráfico, el hacinamiento. En qué zonas las viviendas, los edificios, tienen mayor cantidad de personas que viven dentro de ellos. Y de lo tercero, en qué zonas no llega el agua, que obviamente está marcado en ese con color rojo, qué zonas no llega el agua, y que en verde, qué zonas sí llega agua. Entonces, estos tres parámetros para determinar cuál sería digamos, la zona que presente riesgo, ¿no? En este caso para la pandemia, porque para estas circunstancias que estamos viviendo, el no tener agua, estar viviendo en un lugar muy hacinado y tener una alta densidad poblacional hace que digamos, sean zonas que tengan que tener ese mayor riesgo. Juntando toda esta información, gracias al Big Data, se ha tenido este mapa de calor, que muestra en ese rojo, en ese rojo, las zonas que son de mayor riesgo y donde se tiene que tener mayor cuidado. Esta información también ha sido combinada con la que tenían dónde viven las personas mayores de 60 años, dónde se concentran más. Entonces, también han representado esto en un mapa. Combinando esto, las zonas de alto riesgo con las personas vulnerables, en Lima han encontrado dónde estarían los puntos de mayor riesgo en donde se deben tomar las medidas de mayor grado. Tenemos acá todas las zonas que han visto, y es acá donde deben ir a realizarse las pruebas, donde debe hacerse un seguimiento más estricto a la cuarentena, para que, digamos, la pandemia no siga propagándose por la ciudadanía, ¿no? Ahora ya pasando a la segunda parte, ya vamos al sector saneamiento en sí. ¿En qué nos ayuda la tecnología o qué nos puede ayudar la tecnología? Tenemos un concepto que es la realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que permite sobreponer a la realidad que ustedes ven acá, una imagen, una información en digital. Esta información en digital mediante un dispositivo. Entonces, nosotros tenemos una realidad que la podemos captar mediante, en este caso, un celular que vendría a ser dispositivo, y a esta realidad nosotros le sobreponemos más información, más de lo que aprecia el ojo humano. En este caso podría ser un texto que sea el nombre de esta imagen que estamos
estamos apreciando. Esta es la realidad aumentada. ¿Y qué es lo que se ha hecho con la realidad aumentada? Primeramente, su gran uso ha sido en el tema de la arquitectura. Nosotros hemos podido, gracias a la realidad aumentada, en un teléfono, en una tablet, ver un plano que era una hoja, ya en un plano en 3D, ¿no? Y ver a más detalle la infraestructura que se va a construir. O en el caso de realizar compras de muebles para una vivienda, uno puede poner esos muebles mediante la realidad aumentada en ese espacio en los cuales va a ubicar en la realidad, en la vivienda, ¿no? De tal forma que puede prever si el mueble con sus dimensiones entra en ese espacio, si el color combina con las paredes, temas de arquitectura que les facilitan la vida un poco para el diseño de diferentes infraestructuras. En el tema específicamente de saneamiento, una empresa en Valencia, la empresa Dipsela, lo que ha hecho es usar también nuevamente el geoposicionamiento y la información de todas las tuberías o de toda la red de agua y desagüe, para que mediante nuestros celulares, al desplazarnos por las calles, podamos ver toda la tubería. Podamos ver la tubería, podamos ver el grosor de la tubería, el flujo de la tubería, las características de cuándo han sido instaladas esas tuberías, de tal forma que al momento de realizar el mantenimiento, realizar otro tipo de operaciones, esta tecnología es una herramienta para que uno pueda encontrar la tubería, ¿no? En el mismo caso de realizar una excavación, uno ya va a saber a cuánto de profundidad está, a qué distancia está, ¿no? Igual las válvulas, las llaves, en qué posición están para hacerlas, digamos, se tomen las medidas correspondientes en el tema de mantenimiento. Entonces, en este video se refleja brevemente cómo uno se va desplazando por la calle y mediante su celular va viendo, por ejemplo, acá las válvulas que existen, acá en color naranja, que no se notan mucho, vemos la tubería que está a lo largo de toda la calle, nos informa las acometidas que se tienen y diferente información que es relevante para el tema del mantenimiento, principalmente para el tema de verificar los flujos de agua, para detectar lo que son las fugas en las tuberías. Continuando con el tema de la realidad aumentada, se está buscando aplicar este concepto o esta tecnología para el tema de las capacitaciones, de las concientizaciones que se tiene, principalmente a los niños y a los niños que van a las escuelas primarias también en España, ¿no? Así tenemos lo que es el proyecto de la doctora Amaro. Este es un manual, un folleto que se entrega en las escuelas a los niños que asisten y usa la realidad aumentada, como ustedes van a poder apreciar en este video, para que esa capacitación, esa concientización, ese enseñar todo lo referente al agua con respecto al ciclo del agua, al lavado de las manos, no solo sea en un manual como generalmente se realiza, ¿no? Sino que el estudiante pueda usar su celular y hacer una interacción con este manual y ver todo, ya no se puede decir en 2 dimensiones, sino en 3, y que la capacitación tenga mayor alcance o tenga mayor profundidad en esas personas. Entonces, en el video vamos a ver cómo funciona esa tecnología. Hoy os vamos a presentar a la doctora Margon. La doctora Margon es otro proyecto, es el proyecto que hemos estado el último año trabajando en él. Es una aplicación para que niños de 6 a 12 años aprendan el ciclo del agua. Metemos el código secreto. Ya seleccionamos la escena 1, que es la presentación. ¿Has conseguido descifrar mi código secreto? Sí.
Entonces, esa es una parte del video en la cual se busca mediante la realidad aumentada llegar a más gente y capacitar de otra forma, de otra metodología a las personas, principalmente más jóvenes. Ya. Ahora, también se ha visto el tema de la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada ya es crear toda una realidad con el tema de que la persona que esté usando este tipo de equipos, que en este caso, por ejemplo, podría ser un Oculus con un celular acá en la parte de la pantalla, pueda acceder a toda una realidad para ser capacitado ya sea en el manejo de tuberías o, por ejemplo, en este caso, se podría decir en la limpieza de los reservorios, sin la necesidad de que esta persona se desplace hasta el mismo lugar, ¿no? Hasta donde se tenga que realizar la capacitación. Es una tecnología que también estamos usando para netamente para el tema de capacitar a la gente en manejo de ciertas técnicas o ciertas herramientas para el tema de mantenimiento de tuberías. Ya en la tercera parte ya tenemos algunas herramientas digitales y recomendaciones ya para el uso cotidiano que podamos hacer para comunicarnos o para el trabajo que venimos desarrollando a nivel regional, ¿no? Ahora con el tema de la inmovilidad de las personas, y esto va a ser prácticamente durante todo este año, es muy popular hacer videollamadas, ¿no? Esta conferencia también se está realizando gracias a una de estas plataformas, en este caso gracias al Zoom, para hacer videollamadas o poder comunicar, ¿no? Entonces, todas estas herramientas siempre han existido desde hace mucho tiempo, ahora por las circunstancias se han popularizado. Tenemos la primera que es Zoom, que nos permite hacer videollamadas hasta de 100 personas de forma gratuita, un grupo de 100 personas, pero solo por 40 minutos. Pasados los 40 minutos ya hay que realizar un pago mensual de aproximadamente 50 soles y ya vas a poder realizar una videollamada sin tiempo limitado. El segundo es la aplicación de WhatsApp, que actualmente nos permite hacer videollamadas hasta con 8 personas, ¿no? De manera conjunta. No tiene límite de tiempo y generalmente está más destinado a hacer una comunicación informal, ¿no? A cómo hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares. También tenemos la aplicación FaceTime, que tiene también ese mismo objetivo, ¿no? Llega hasta 32 personas para una videollamada y también tiene un fin más que todo, comunicarnos con personas, con nuestros familiares, nuestros amigos. Es un tanto también, el contexto es un poco, se podría decir, informal, ¿no? Tenemos Skype, que sí también permite hacer videollamadas hasta grupos de 50 personas, podemos compartir nuestra pantalla. Lo malo es que no se puede crear un grupo, solo tienen que hacerse la llamada y uno por uno ir agregando a todos los miembros. En este caso ya vamos a tener que agregar uno por uno nosotros a cada miembro para que estuvieran acá todos los participantes, ¿no? Tenemos Jitsi, que es totalmente libre, que no tiene límite de tiempo y tampoco tiene límite de participantes, ¿no? Pero como es totalmente libre, a veces en casos de que no se tenga muy buena conexión a Internet, la comunicación no se hace muy fluida. Y por último tenemos a Google Meet, ¿no? que nos permite hacer videollamadas a la fecha hasta con 100 personas, ¿no? Lo bueno de Google Meet es que funciona ya con el navegador que todos tenemos instalados en nuestra computadora o en nuestro celular, ¿no? Y en el caso de Zoom sí necesitamos instalar un nuevo programa. ¿Cuál es recomendable usar? Depende mucho de para qué se van a comunicar, ¿no? Y lo que yo recomendaría en el caso de charlas, conferencias, de un tema más formal, de capacitación de Zoom, ¿no? Porque nos da la facilidad de poder compartir pantalla, programar reuniones, administrar a los participantes. En el caso de conversaciones con parte de los equipos, y en el caso de que no se tenga mucho ancho de banda, o el Internet no sea muy veloz en ciertos lugares, se recomendaría Google Meet porque no demanda tanto ancho de banda como Zoom. Ancho de banda es, digamos, tu capacidad de comunicarte, la capacidad de enviar datos al Internet, ¿no? Entonces, en ese caso se recomendaría Google Meet. Y Skype es un caso ya para reunirse y tener una alta definición de la pantalla. Si quieres discutir ciertas líneas de texto, si quieres que haya una alta definición, se recomendaría Skype, porque si compartir pantalla en Skype nos permite
nos da una alta definición en la pantalla y nos permite verificar detalles, a veces que no son perceptibles en Zoom o en las otras plataformas. El otro tema vendría a ser el tema de la nube, ¿no? ¿Qué es la nube? La nube se podría definir como un conjunto de servidores en los cuales nosotros podemos almacenar información. Hay varios servicios que dan este tipo de servidores para almacenar. Uno es OneDrive de Windows, que te permite almacenar hasta, si mal no me equivoco, hasta 10 gigabytes. Tenemos iCloud, que nos permite almacenar hasta 5 gigabytes. Dropbox, que nos permite almacenar hasta 2 gigabytes. Y tenemos Google Drive, que nos permite almacenar hasta 15 gigabytes, ¿no? Todas estas cantidades de manera gratuita, lo cual nos facilitaría enviar información. En este caso, lo que se recomienda es Google Drive, porque aparte de tener este servicio, nos permite también editar los documentos mediante su plataforma de Office que tienen, de tal forma que una persona que está acá y otra que está, digamos, en lo que sea en Chagacupe, puedan editar un mismo documento, ¿no? Y no estar con esos problemas de descoordinación de qué parte escribo yo, qué parte escribe la otra persona. Los dos escriben un mismo documento y los dos lo editan y ese documento está guardado en la nube. Y finalmente, ya para concluir, las dos conclusiones, ¿no? Una, que es que esta pandemia o estas circunstancias que estamos viviendo, lo que va a hacer es acelerar algo que ya estaba pasando. Todas estas herramientas, todas estas tecnologías siempre han estado. Zoom ya lleva prácticamente casi 8 años, 9 años acá. Siempre ha habido mucha gente que lo ha utilizado en vista de sus circunstancias. Y lo que va a hacer esta pandemia es que lo que iba a ser un avance normal de los siguientes 10 años se acelere en uno o 2 años. Y lo segundo es que la tecnología es una herramienta. Entonces, como una herramienta puede ser usada para el provecho de su propietario o para perjuicio, ¿no? Entonces, hay que tratar de que todas estas herramientas y estas tecnologías sirvan para ayudarnos o nos faciliten realizar nuestras labores de mejor manera. Muchas gracias y con eso concluyo. Gracias al ingeniero Carlos Yaco por su intervención y pasamos a las preguntas. Ingeniero, tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería el medio para hacer capacitación con las HAS donde no hay cobertura de Internet? Ya, para hacer un tema de una capacitación, hay varios caminos, como digo, hay varias herramientas, depende de muchas circunstancias. Si quieres hacer una capacitación unidireccional, donde solo el ponente, así digamos, explique, capacite, hasta bastaría con la radio. La comunicación solo va a ser en un solo sentido. Pero si tú quieres que haya una retroalimentación, en este caso, se puede decir las HAS puedan consultarte, y sabemos que en varios lugares del curso la señal, digamos, no es muy buena, yo recomendaría Google Meet, ¿no? Porque Google Meet no necesita banda. Pero como les digo, depende mucho también de qué tipo de capacitación, porque hasta con mensajes de texto uno podría llegar a citar las dudas de todas las HAS, ¿no? Siempre y cuando exista un protocolo, un programa claro para detallar y hacer el procedimiento para cada una de esas capacitaciones. Ya, sí se puede, ¿no? Sí, ya lo vemos. Bien, estábamos en lo que son los lineamientos y las normas legales que tenemos actualmente para lo que se está haciendo en contraposición para el COVID, ¿no? Está la resolución directorial 03/2020 de INACAL, en la cual se aprueba la guía para la limpieza, desinfección de manos y superficies. La resolución ministerial 55/2020, que es para la prevención del COVID-19 en el ámbito laboral. La resolución ministerial 208/2020, que es una modificación de la directiva sobre el manejo de cadáveres, en la cual se especifica el tipo de tratamiento para la desinfección de los ambientes donde han estado los pacientes y también las personas que han fallecido, ¿no? Tenemos la resolución ministerial 87/2020, en el cual establece un protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades.
Esto para la reanudación, ¿no?, de todas las actividades laborales que se van a dar en el transcurso de las próximas semanas. En este punto vamos a enfatizar en dos temas principales, o tres temas principales, ¿no?, que es el higiene de manos, el uso correcto de los EPPs, así como también la forma correcta de escoputar, ¿no?, es las medidas de higiene nasal. Dentro de la higiene de manos tenemos que esta tiene como objetivo eliminar la flora transitoria. Sabemos que en la superficie de nuestra mano tenemos bacterias, microorganismos, esporas, hongos, virus, algunos parásitos o desechos que encontramos en las mesas, en cualquier superficie que podamos estar en contacto, ¿no? Para esto debemos exigir una limpieza. Este es un derecho, ¿no?, porque manos limpias salvan vidas. Enfaticemos esto más en nuestros niños, que son las personas más vulnerables, madres gestantes, ancianos, y en sí en toda la población se debe de mantener esto. Para la higiene de manos tenemos productos de higiene y sanitización, que son el jabón líquido, que es una opción. Tenemos los jabones en barra, que pueden ser en cualquier presentación, solo que tienen que asegurarse que el jabón emite bastante espuma. Tenemos el alcohol en gel, que es para sanitizar la mano en caso no encontremos en el medio agua ni jabón. Y el alcohol de 70 grados, ¿no?, también para la desinfección de mano y superficies. Dentro de los procesos que tenemos para la limpieza de manos y para la sanitización, ambos son los mismos, ¿no?, siguen el mismo procedimiento, salvo que la sanitización se realiza con alcohol en gel, el lavado de manos con agua y jabón. La duración del lavado de manos es de 20 a 30 segundos y la sanitización de 15 segundos aproximadamente, ¿no? Bueno, con todo este proceso tenemos asegurado la limpieza de nuestras manos y evitamos el contagio, ¿no?, expandir el contagio hacia nosotros mismos, ¿no? Tenemos la higiene respiratoria, la cual nos va a indicar una forma correcta para toser y estornudar. Esta es una de las principales recomendaciones que se dan ante el nuevo COVID-19. ¿Por qué? Porque las partículas de saliva que se emiten al estornudar se dispersan por el medio ambiente, y si la persona la tenemos cerca, menos a 1,5 metros de distancia, obviamente que esas partículas van a caer ya sea en la ropa, en la mano o en cualquier superficie, ¿no?, que esté cerca. Lo principal es que al momento de estornudar nos cubramos la boca y la nariz con la parte superior del brazo haciendo un sello. Con esto evitamos la expansión de las gotitas de saliva. De preferencia se recomienda llevar pañuelos desechables para poderlos usar, ¿no?, en caso de estornudo, de gripe, ¿no?, y estos, una vez terminada la limpieza, desecharlo en un tacho que tenga tapa. Posteriormente a eso, procedemos a hacernos el lavado de la mano. Las manos frecuentemente tienen que ser lavadas, o sea, a veces nos tenemos que lavar hasta más de 5 veces al día. Eso es una recomendación que hay que tenerla siempre presente. En el lugar de trabajo nos debemos de asegurar que se promueva esta higiene respiratoria, también que se provea de mascarillas y pañuelos desechables para las personas que tengan algún goteo nasal, tos o estén con un proceso gripal. Se debe de proveer de basureros con tapas, que sean tapas o cierres, ¿no? Esto para desechar correctamente los pañuelos desechables. Vamos ahora a una parte importante que es para evitar la contaminación y la expansión de este COVID-19. En este ámbito tenemos los equipos de protección personal. Estos están diseñados básicamente para proteger al personal en su lugar de trabajo, ¿no? Estos van a evitar que el personal se contagie, que se lesione,
también que tenga, o sea, si está en contacto con productos biológicos, químicos, físicos u otros, tenga la debida protección. El uso de los equipos de protección personal está sustentado, ¿no?, por la bioseguridad universal, que comprende el uso de barreras de protección física. Nosotros, principalmente, los medios de protección que vamos a utilizar son las mascarillas, barbijos o mascarillas quirúrgicas, que son desechables, ¿no? Estas tienen un rango de protección, estas protegen, o sea, si nosotros estamos infectados, va a proteger a nuestro entorno y va a hacer que, que evitemos contagiar a las personas que están a nuestro alrededor. Estos son filtros de respiración, tenemos en la N95, la N100, ¿no? Estos filtros nos van a proteger, van a tener diferentes formas de protección. Estos vamos a verlos a continuación, ¿no? Los rangos de protección que cada una de ellas tiene. También debemos de usar las máscaras faciales, ¿no? Estas de acá, si estamos en contacto directo con personas, ¿no? Esto es para, generalmente el virus se pega hacia las mucosas, y lo que debemos evitar tener expuestas son los ojos, las fosas nasales y la boca. Justamente por ahí se incide bastante el uso en las mascarillas, los lentes de bioseguridad y los protectores faciales. Los guantes y los delantales son más para personal de salud, ¿no? Ellos sí necesitan este uso. Nosotros, ¿por qué no debemos usar los guantes? Porque en los guantes hacemos una contaminación cruzada, porque vamos a manipular varias cosas con el mismo guante y vamos a trasladar el virus o cualquier bacteria hacia otro objeto que esté limpio, ¿no? Ese es el peor riesgo de los guantes, porque muchas personas no lo saben manejar. Vamos ahora a la clasificación y tipo de respiradores. Las personas, ¿no?, nosotros, cuando, o sea, inhalamos y exhalamos. Al inhalar vamos a captar todas las partículas que están en el ambiente, ¿ya? Sean gotas de diferentes tamaños o cualquier partícula que esté en el medio ambiente, ¿no? Esto, al exhalar, vamos a botar, ¿no?, todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y va a ser un intercambio, ¿no? En ambas direcciones se va a suceder este proceso. Por ello, nosotros necesitamos una barrera de protección acá. El objetivo de las mascarillas es evitar que partículas externas ingresen hacia nuestro cuerpo y asimismo evitar que las partículas que tenemos dentro del cuerpo salgan hacia el medio ambiente, ¿no?, y contaminen a otras personas. Dentro de la efectividad y los tipos de mascarillas que tenemos actualmente en el mercado, tenemos la FFP1, que es sin válvula, para proteger contra microorganismos infecciosos como el COVID, ¿no? Pero sí va a evitar la propagación del contagio. Mascarillas o los respiradores FFP2, que no tienen válvula, estos sí nos van a proteger del contagio, y también van a limitar la propagación del contagio, ¿no? Va a impedir que nosotros al expirar eliminemos los microorganismos, igualmente al inhalar los absorbamos. Tenemos el FFP2 con válvula. Esta nos va a proteger del contagio, porque va a evitar que nosotros inhalemos algún microorganismo o partícula del exterior, pero va a limitar la propagación de contagio, porque al nosotros expirar, ¿no?, vamos a eliminar partículas por esas válvulas. Tenemos el FFP3, que tiene válvula. Esto sí nos protege al 100%, ¿no? Tiene un 99% de seguridad, 98% de seguridad. Va a proteger contra el contagio y también va a limitar la propagación del contagio. Las mascarillas quirúrgicas desechables, que se ven ahora comúnmente en el mercado, estas no nos protegen del contagio, ¿no? Porque nosotros al inhalar podemos absorber partículas,
Pero si nosotros estamos contaminados, va a limitar la propagación de contagio al entorno. Las mascarillas de tela, estas no protegen de contagio, pero sí van a limitar en cierto grado la propagación del contagio. Estas son las diferentes mascarillas y respiradores que se están viendo actualmente en el mercado, ¿no? Y bueno, con esa clasificación más o menos se puede conseguir una que sea buena, ¿no? En los centros de trabajo, las acciones que nosotros debemos de tener y hacer de una vez ya nuestros protocolos, o tal vez ya los tengan hechos, primeramente es ver a las personas que tienen síntomas, o si nosotros somos conscientes que tenemos síntomas, como son la fiebre, la tos, sensación de falta de aire, ¿no? O hemos estado en zonas de riesgo, o tal vez ha venido algún pariente, algún amigo de afuera que es positivo al COVID, nosotros debemos de eso comunicar a nuestro jefe inmediato para tomar de una vez las acciones y no poner en riesgo a todo nuestro entorno, ¿no? Y podemos seguir laborando en forma de teletrabajo. El segundo punto es tener cuidado con las personas vulnerables. En este rango están los mayores de 60 años, las gestantes, personas con hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares. Ellos no deben de acudir por el momento a sus centros de labores. En el caso de que nosotros nos movilicemos a nuestro centro de labor, y podemos hacerlo en un vehículo particular, sería lo ideal. En todo caso, debemos usar el transporte público, ¿no? Y mantener nuestra distancia mínimo de 1.5 metros del otro pasajero, ¿no? Esto ya se está implementando en el servicio de transporte de nuestra ciudad, ¿no? El aforo se ha reducido al 50% y se está manteniendo las distancias entre los pasajeros. Esto hay que tener bastante cuidado porque uno de los focos de contagio del COVID son los lugares de hacinamiento, ¿no? Como son los medios de transporte. ¿Qué debemos de hacer en el centro de trabajo? Primeramente, lo que debemos de instalar o de poner en el centro de trabajo son los pediluvios para que nos ayuden. Es una solución en unas bandejas con hipoclorito. Esto nos va a ayudar a desinfectar las suelas de los calzados de las personas que ingresen a nuestro centro de labores. Seguidamente, debemos de designar a una persona responsable para la toma de temperatura del personal, ¿no? Vamos a evaluar las temperaturas normales de 36,8, o sea, para arriba, y es una persona de riesgo. Apenas vemos que una persona mantiene una temperatura de 36,5 a más, ya debemos hacer que esta persona regrese a su hogar y se mantenga en cuarentena, e ir monitoreándolo, y así suben las temperaturas a 38, eso ya se debe de informar a DIRESA. En nuestro ambiente de trabajo debemos de conservar espacios de distanciamiento entre los compañeros, ¿no? En tanto en el ingreso, en la salida y durante la jornada laboral, ¿no? Separar nuestros escritorios a una distancia de 1.5 a 2 metros aproximadamente, ventilar estas áreas, evitar que estén hacinadas, y asimismo, si nosotros tenemos que conversar con alguna persona, mantener nuestra distancia de 1.5 a 2 metros. Algo también que debemos tener en cuenta es evitar el uso de relojes, joyas, ¿no? Se recomienda tener el cabello sujetado para evitar cualquier tipo de contagio. En cuanto hay que hacerse en el trabajo, en el centro de labores, tenemos que tener dispensadores de jabón y de alcohol en gel para hacer una sanitización en forma frecuente, ¿no? Frecuentemente tenemos que limpiarnos las manos, tenemos que desinfectarlas. Al toser, siempre debemos de usar pañuelos desechables y arrojarlos al tacho. Si no los tenemos, nos cubrimos con el antebrazo. Mas no toser de forma directa, porque las partículas de saliva los estamos botando hacia el medio ambiente. Y nuestros compañeros van a ser los más perjudicados, ¿no? Porque ellos pueden contagiarse y llevar el virus a sus
hogares. El entorno laboral en el cual nosotros estamos, todo lo que es el escritorio y nuestros accesorios que tenemos dentro de ellos, deben de limpiarse de forma frecuente y hacer una limpieza reforzada al entorno. Limpieza reforzada ¿con qué? Se puede hacer con alcohol, ¿no? Alcohol de 70, solución de hipoclorito al 1% o tal vez menos, ¿no? Tenemos que limpiar el escritorio, tenemos que limpiar las computadoras, los teléfonos o los objetos que se encuentren dentro de nuestro escritorio. Está prohibido llevar alimentos y tener alimentos dentro del escritorio. Si se da este caso, debemos de acondicionar un área específica para eso y evitar que entre el personal se compartan los utensilios, ¿no? O las vajillas. Las ventanas frecuentemente se deben de abrir para evitar el hacinamiento. Debemos hacer que el aire circule. Finalmente, vamos a ver los productos para la desinfección y sanitización. Actualmente se está usando mucho los derivados de cloro, ¿no? Los productos clorados, ¿no? Pero los productos que se recomiendan, que no son tan dañinos para el organismo, es el amonio cuaternario, que actualmente se está usando en fumigaciones de interiores, ¿no? Como es el Saniquat, que es el cloruro de benzalconio a concentraciones de 1 mililitro por litro de agua. Estos productos no se deben de mezclar con otros, ya que al mezclar podemos ocasionar una formación de gases que sean mucho más tóxicos para nosotros. Tenemos el glutaraldehído, que tiene mayor eficacia, ¿no? También en la desinfección, concentraciones del 2%. Y tenemos los derivados clorados, ¿no? Que se usan en concentraciones de 1000 partes por millón a 5000 partes por millón de cloro activo. Las diluciones van de 1 en 10 a 5 en 10 en lejía, ¿no? Concentraciones de 40 a 50 gramos por litro. Las diluciones se deben de, o sea, se tienen que hacer al momento de hacer la limpieza, porque estos productos pierden efectividad si están más tiempo o si se guardan. Y si por A o B te queda un poco de residuo de estos productos, mantenerlo en un frasco oscuro, ¿no? Que no sea claro. Tiene que estar en un frasco oscuro y en una zona que no haya mucha humedad. Esto para tener en algo. Ahora en muchas municipalidades han instalado sus cabinas de desinfección y se han estado soluciones. Estas no son tan recomendables, por eso la DIGEMIT el Ministerio de Salud ha sacado el comunicado, dado que así bajas la concentración, muchas personas asisten a nuestros centros de abasto sin lentes de protección. Y si ingresa un producto clorado a nuestros ojos, a la mucosa va a irritarlo, ¿no? Va a irritar la piel, mucosas, y si son en altas concentraciones también nos van a irritar las vías respiratorias. Hay que tener bastante cuidado en la desinfección de los alimentos, ¿no? De preferencia optar por otras sustancias para desinfectar los alimentos, dado que la cantidad de cloro que se queda en los alimentos, a la larga nos van a producir problemas renales, hepáticos, ¿no? O algunas alergias. Bueno, esto sería todo en cuanto tengo para informarles. Más bien, gracias y estoy llana a vuestras preguntas. Y gracias, agradecer a la químico farmacéutico Miriam Guzmán por la exposición. Y pasamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Se podría utilizar para materiales inertes el hipoclorito de calcio debido a que la lejía a la fecha está escaseando? Sí se puede usar, a las concentraciones determinadas se puede usar, no hay problema. Pero en caso de concentraciones hay que tratar de bajar dependiendo de lo que queremos desinfectar, ¿no? Medios internos, al tope 1%.
Ahora acá a la parte externa se estaba llegando hasta el 8%, ¿no? Pero lo que te dan en la norma es 5%. Pero se ha estado aumentando la concentración para desinfectar ambientes exteriores. Gracias, Químico. A ver, pregunta número 2. ¿Qué productos puedo utilizar en mi cámara de desinfección artesanal? En las cámaras de desinfección artesanal, bueno, son un poco más alto su costo, ¿no? Pero las que funcionan bien es el ozono, productos derivados del amonio cuaternario, que son muy buenos para desinfectar porque no causan tanto daño a las personas, pero sí tienen alta actividad bactericida, virucida, ¿no? Y también los glutaraldehídos se pueden utilizar. Gracias, Químico. Pregunta número 3. ¿Es recomendable realizar las desinfecciones de las vías públicas? ¿Qué medidas en cuanto a protección del personal debemos tomar, ya que en una de nuestras comunidades tenemos personas contagiadas? Ya, primero las vías públicas, bueno, no son tan recomendables el hecho de fumigarlas o de desinfectarlas, porque en todo caso esto se tendría que hacer de forma constante y no va a ser sostenible, ¿no? El hipoclorito funciona bien porque sí se va a mantener el suelo por un determinado tiempo, a diferencia de los productos con amonio cuaternario, que no son buenos en eficacia. Y ahora si tienes en las comunidades personas positivas en COVID, necesariamente esas personas deben estar en cuarentena, no tienen que exponerse al medio y deben estar aisladas, ver su entorno cercano cómo se está manejando, si también son positivos, y nosotros tener todos los EPPs de seguridad, ¿no? Para evitar contagiarnos. Lo principal es el distanciamiento. El virus cuando está en el medio ambiente no se va a contagiar por el aire, sino tú estornudas ante una persona que no está protegida y está contaminada, las burbujas de saliva van a caer, ¿no? A medio metro, 1 metro aproximadamente, dependiendo de la fuerza de expulsión. Pero si nosotros mantenemos nuestra distancia, estos van a caer al suelo, no a nuestras prendas. Es por eso la importancia del distanciamiento, del uso de la mascarilla adecuada, ¿no? Y bueno, evitar el contacto directo con estas personas y el compartir algunas cosas con ellas, ¿no? Y si sabemos que es un paciente con COVID y es consciente, debe de estar aislado en su domicilio y dentro de su domicilio también en su habitación. Esos son los cuidados que se debe dar a un paciente con COVID. Sí, Químico. A ver, están pidiendo una última pregunta más. La pregunta es, dado que en las HAS les recomendamos el lavado de manos constante, ¿qué nos recomendaría para fortalecer sus hábitos de higiene en cuanto a los productos y dosis para la desinfección de sus alimentos o productos empaquetados que adquieren todos en los centros de abastos? Ya. El producto más recomendable para el lavado de manos es el jabón de ropa. O sea, no es caro y está en el mercado y y es accesible, ¿no? Es accesible al costo, por su bajo costo. Esto va a dar una desinfección adecuada. Lo que tenemos que hacer al momento de lavarnos la mano es formar bastante espuma. La espuma es la que va a degradar y va a destruir al virus, porque tiene una capa proteica y lipídica encima que con la espuma del jabón va a empezar a destruirla, ¿no? Ahora, para desinfectar los alimentos, están envasados, ¿no? En sus envases se recomienda preparar en una bandeja de agua una solución al 0.05% de hipoclorito y pasar con un trapo todas estas, ¿no? Y en caso de verduras, se puede desinfectar las verduras con el bicarbonato o con el vinagre, que son sustancias no inocuas, ¿no?
O si no, usar una cantidad mínima de hipoclorito, ¿no? Unas 2 gotas, máximo hasta 5 gotas, dependiendo de la cantidad de agua que va a usar. ¿Por qué? Porque el hipoclorito, el cloro, se va a quedar en las verduras, en los alimentos, y esto al consumirlo nos va a ocasionar daño. Eso es lo que se recomienda ahora.